Nunca imaginé compartir esto, pero la vida tiene una forma de meterte en lo inesperado. Me llamo María, tengo 48 años. He sido madre soltera desde que tengo uso de razón, criando a mi hijo Lucas yo solita. Él tiene 25 ahora, y siempre hemos sido súper unidos, los dos solos bregando con los altibajos de la vida. Una noche, pasó algo que todavía no sé cómo explicar. Lucas había estado fajao con el trabajo y los estudios hasta tarde, y se veía agotado. Me dijo que no se sentía bien. Le dije que se acostara un rato en mi cama que descansara. Era una de esas noches frías donde la casa se sentía más helada de lo normal, así que lo tapé con una frazada gruesa. Al principio, se sintió normal, solo una madre asegurándose de que su hijo estuviera cómodo. Pero mientras yo estaba sentada a su lado, Lucas se acercó más, acurrucándose debajo de la frazada como buscando calor. Me rodeó con sus brazos, alándome suavemente de una manera que me recordó cuando era más chiquito. Al principio, no le di mucha mente. Pensé que solo necesitaba un poco de consuelo, así que lo dejé ser. Su calor contra mí, su respiración constante, todo se sentía extrañamente reconfortante. Mientras él se relajaba, pude sentir su respiración hacerse lenta, como si se estuviera quedando dormido. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propio corazón latiendo en el silencio. Me quedé ahí, inmóvil, sin querer molestarlo, diciéndome a mí misma que esto era simplemente una madre dándole a su hijo la seguridad que necesitaba. Pero entonces, después de un rato, Lucas se movió de nuevo, pegándose aún más debajo de la fraza. Su brazo me apretó más, y me quedé fría un momento, sin saber cómo reaccionar. Una parte de mí quería alejarme, decir algo ligero romper la tensión, pero otra parte de mí se quedó quieta. Había algo en el ambiente, una tensión tácita que no podía nombrar, y me sentí atrapada en el momento, sin saber qué pensar ni sentir. Entonces, inesperadamente, sentí algo duro debajo de la frazada. Mi corazón empezó a acelerarse. Traté de mantenerme tranquila, convenciéndome de que no era nada, que él ni siquiera se había dado cuenta. Pero a medida que pasaban los minutos, mis pensamientos se dispararon de formas que no esperaba. El calor entre nosotros parecía crecer, y me encontré atrapada en una extraña mezcla de emociones, confusión, incomodidad y una energía nerviosa que me dificultaba respirar. Lucas permaneció cerca, su respiración constante, pero el silencio en la habitación se sentía pesado, oprimiéndome. Quería moverme, crear algo de distancia, pero las palabras para excusarme no me salían. Luego se movió un poco, levantando la cabeza para mirarme. Sus ojos tenían una expresión que no pude descifrar, suave, curiosa, pero firme. Me hizo sentir consolada y extrañamente incómoda al mismo tiempo. No dijo nada, pero su mirada parecía preguntar si todo estaba bien. Forcé una pequeña sonrisa, esperando que disipara la extraña tensión, pero solo hizo que el silencio se sintiera más fuerte. Su mano reposaba ligeramente en mi brazo, sus dedos rozando mi piel distraídamente. Era algo tan pequeño y sutil, pero se sentía eléctrico. Cada pequeño movimiento me enviaba chispas por el cuerpo que no podía ignorar. Traté de mantener mi respiración constante, esperando que él no notara lo rápido que me latía el corazón. No sabía qué hacer ni cómo responder. Me quedé ahí, atrapada en la tranquila intensidad del momento, sintiéndome completamente enredada en la conexión entre nosotros. No era algo que pudiera explicar, simplemente estaba ahí, tácito e imposible de ignorar. Me dije a mí misma que esto era solo una madre consolando a su hijo, nada más. Pero en el silencio, solo los dos bajo la frazada, mis pensamientos daban vueltas de maneras que no podía controlar. Él era mi hijo, pero ahí, tan cerca, sentí algo más profundo, una conexión que no entendía del todo. Una mezcla de confusión y calidez me mantuvo congelada, haciendo imposible alejarme. Lucas no pareció notar mi tormento interior. Se quedó a mi lado, su mano moviéndose suavemente sobre mi brazo como si esta cercanía fuera completamente natural. Su respiración era constante, sus ojos cerrados de nuevo, y por un momento, me pregunté si se había quedado dormido. Luego su mano se movió, deslizándose lentamente por mi brazo, enviándome un escalofrío. Abrió los ojos, mirándome directamente, y me congelé. Su mirada contenía una pregunta, como si me preguntara si esto estaba bien, si yo sentía la misma extraña atracción que él. Le susurré su nombre, mi voz apenas audible.
Quería detener esto, crear distancia, pero no podía moverme. La tensión en el aire era palpable, como una tormenta gestándose en silencio, y ninguno de los dos habló. El silencio era pesado con palabras no dichas, con sentimientos que ninguno de los dos podía articular. Luego, como si fuera lo más natural del mundo, se inclinó más. Mi corazón latía, mi mente corría con pensamientos conflictivos, pero no podía alejarme. Me sentí dividida, atrapada entre mi papel de madre y las emociones desconocidas que habían surgido. Cuando su cara se acercó a la mía, contuve la respiración y todo pensamiento racional se desvaneció, dejando solo ese momento. La mano de Lucas reposaba suavemente en mi hombro, sus dedos se detuvieron como si él también estuviera dudando. El mundo exterior pareció desvanecerse, dejando solo la calidez de su presencia y el ritmo constante de su respiración. Cerré los ojos, tratando de calmar el caos en mi mente. Me dije a mí misma que me alejara, que terminara la cercanía que se sentía a la vez abrumadora y confusa. Pero luego su mano me rozó un mechón de pelo de la cara. Fue un gesto tan pequeño y tierno, pero me provocó un dolor profundo en el pecho, despertando sentimientos que no podía explicar. Cuando abrí los ojos, los suyos estaban fijos en los míos, llenos de una suavidad que no había visto antes. Su cara estaba tan cerca que podía ver cada detalle, las pecas tenues en su nariz, la curva de sus labios, la forma en que su mirada buscaba la mía. Había una vulnerabilidad en su expresión que reflejaba la mía, y pude ver que él estaba tan perdido en este momento como yo. Nos quedamos allí, suspendidos en el silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi mente corría con preguntas, dudas y confusión, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Me sentía atraída por él, esta persona a la que había criado, pero en ese momento, se sentía como alguien completamente nuevo para mí. Justo cuando pensé que nos quedaríamos congelados en esa extraña y frágil conexión para siempre, Lucas se echó un poco para atrás, rompiendo el hechizo. Miró hacia otro lado, con las mejillas sonrojadas, y soltó una risa nerviosa, frotándose la nuca. El movimiento repentino me devolvió a la realidad, y me di cuenta de lo cerca que habíamos estado. Respiré hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones dentro de mí. Lo siento, mami, dijo suavemente, su voz teñida de incertidumbre. No quise que las cosas se pusieran raras. Evitó mi mirada, sus palabras titubeando como si estuviera luchando con la misma confusión que yo. Quise consolarlo, asegurarle que todo estaba bien, pero las palabras se me quedaron en la garganta. Por primera vez en años, me sentía incómoda con mi propio hijo. Finalmente, extendí la mano y le puse la mano en el hombro. Le di una pequeña sonrisa tranquilizadora, esperando que aliviara la tensión entre nosotros. Está bien, Lucas, dije, mi voz suave pero firme, aunque mi corazón seguía acelerado. Es que, bueno, hemos estado solos por mucho tiempo. Quizás los dos nos estamos sintiendo un poco perdidos. Él asintió, un destello de alivio cruzando sus ojos. La tensión en la habitación comenzó a desvanecerse, el peso pesado entre nosotros aligerándose un poco, hasta que sonó el timbre. El sonido repentino nos sobresaltó a ambos, devolviéndonos al presente como una ráfaga de viento. Rápidamente me puse de pie, agradecida por la interrupción, mis piernas sintiéndose inestables mientras me dirigía a la puerta, tratando de recomponerme y calmar la tormenta de emociones que se arremolinaban dentro de mí. Cuando abrí, nuestro vecino Bukele estaba allí, su sonrisa fácil y familiar iluminando su rostro. Bukele siempre había sido amable, el tipo de vecino que te ofrecía a palear la nieve o a echar una mano cuando hacía falta arreglar algo. Pero esta noche, había algo en la forma en que sus ojos se detuvieron en mí que se sentía diferente. «Hey, María», dijo cálidamente. «Pensé en pasar a ver si necesitabas algo. Con el frío, puedo ayudarte si hay algún problema con la calefacción o cualquier otra cosa». Sus palabras eran casuales, pero su tono era amable, y sentí una ola de alivio recorrer mi cuerpo, aterrizándome por primera vez en lo que parecieron horas. «Gracias, Bukele», le respondí, sonriendo, mi voz más firme ahora. «De hecho, la casa ha estado un poco fría últimamente. Te lo agradecería». Mientras Bukele entraba, vi a Lucas esperando en el pasillo, con una expresión indescifrable. No dijo una palabra, pero la forma en que nos observaba llenaba el aire con un nuevo tipo de tensión. Lo miré, y por un segundo, creí ver algo parpadear en sus ojos,
algo casi como celos. Pero se desvaneció tan rápido como apareció. El pensamiento me inquietó, dejándome preguntándome si había más en su silencio de lo que quería admitir. Bukele se movió por la casa, revisando la calefacción y charlando conmigo mientras trabajaba. Hablamos del tiempo, del vecindario, de las cosas habituales, pero no podía quitarme de encima la conciencia de la presencia de Lucas. Él se quedó en silencio cerca, su mirada fija en nosotros, su intensidad añadiendo una tensión a la habitación, como una pregunta tácita flotando en el aire. Me sentí dividida, atrapada entre el deseo de involucrarme con la amabilidad de Bukele y la hiperconciencia de Lucas, sus ojos siguiendo cada movimiento. Después de unos minutos, Bukele se volvió hacia mí con su habitual sonrisa cálida. Todo se ve bien, María. Pero si surge algo, no dudes en llamar. Gracias, Bukele, le dije sinceramente, acompañándolo a la puerta. Mientras cerraba la puerta detrás de él, el silencio que llenaba la casa se sentía más pesado que antes. Cuando me di la vuelta, Lucas seguía allí de pie, con los brazos cruzados y una expresión seria. ¿Estás bien, Lucas?, le pregunté suavemente, tratando de leer lo que pasaba por su mente. Se encogió de hombros, mirando al suelo. Sí, estoy bien. Solo que, no esperaba que Bukele pasara. Eso es todo. Quise decir más, tender un puente sobre la extraña brecha entre nosotros, pero antes de que pudiera, él pasó a mi lado y se dirigió a su habitación. La puerta se cerró suavemente detrás de él, dejándome allí de pie con una extraña mezcla de alivio, confusión y algo mucho más difícil de nombrar, una persistente sensación de algo inconcluso. Miré su puerta, mis pensamientos daban vueltas. El dolor en mi pecho era difícil de definir, una mezcla de culpa, anhelo y preguntas que no sabía cómo responder. Me di la vuelta y fui a mi habitación, sentándome en el borde de la cama mientras los acontecimientos de la noche se repetían en mi mente. La cercanía que Lucas y yo habíamos compartido, la forma en que sus ojos se detuvieron cuando Bukele estaba allí, la tensión que parecía crecer con cada momento que pasaba, no podía ignorarlo para siempre. Pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. Justo en ese momento, un suave golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. Mi corazón dio un salto, preguntándome si era Lucas. Pasa, dije, tratando de mantener mi voz firme. La puerta se abrió, y ahí estaba él, de pie en el umbral con una expresión que no podía descifrar. Entró en silencio, cerrando la puerta detrás de él, y se sentó a mi lado en el borde de la cama. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre nosotros era espeso con todas las cosas no dichas, un peso que ambos parecíamos sentir pero que no sabíamos cómo levantar. Mami, empezó finalmente, su voz baja, casi un susurro. No sé qué está pasando. Lo siento si hice que las cosas se pusieran raras antes. ¿Solo qué? Su voz se apagó, sus palabras titubeando mientras miraba sus manos, inquieto. Extendí la mano y coloqué la mía sobre la suya, dándole un suave apretón, esperando aliviar la tensión. Lucas, está bien, dije suavemente. Quizás los dos nos estamos sintiendo un poco perdidos ahora mismo. Hemos estado solos por mucho tiempo, y a veces eso puede hacer que las cosas se pongan confusas. Él asintió lentamente, su mirada aún fija en sus manos. Luego me miró, sus ojos llenos de emociones que no pude descifrar, tristeza, confusión y algo más que se sentía casi vulnerable. Yo solo, comenzó, su voz temblando ligeramente, como si no estuviera seguro de si terminar el pensamiento. No sabía qué decir. Mi propio corazón dolía con la misma confusión, y por un momento, consideré abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que lo resolveríamos juntos. Pero dudé, insegura de si eso ayudaría o complicaría aún más las cosas. Así que en su lugar, me quedé quieta, dejando que el silencio hablara por los dos. Finalmente, respiré hondo, estabilizándome, y lo miré a los ojos. Lucas, dije suavemente, quizás solo necesitamos dar un paso atrás. Darnos tiempo para pensar las cosas. Está bien sentirse cerca, pero también está bien necesitar espacio para aclarar las cosas. Mi voz estaba tranquila, pero por dentro, sentía que estaba navegando en aguas inexploradas, insegura de si estaba diciendo lo correcto. Él asintió de nuevo, más lentamente esta vez, y luego, para mi sorpresa, apoyó la cabeza en mi hombro. Fue un gesto tan familiar como los días en que era más joven y venía a mí en busca de consuelo después de un día difícil.
El peso de su cabeza contra mí trajo una oleada de calidez y nostalgia, incluso mientras esa tensión tácita persistía bajo la superficie. Sin pensarlo, lo abracé, sosteniéndolo de una manera que se sentía protectora e incierta a la vez. Fue un gesto reconfortante, uno que me recordó nuestro vínculo, incluso si ahora tenía un matiz que no podía ignorar del todo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña sensación de paz. Quizás no necesitábamos tener todas las respuestas ahora mismo. Quizás era suficiente con sentarse juntos, paso a paso, por muy complicadas que parecieran las cosas. Mientras estábamos sentados en silencio, abrazados, me permití creer, por un momento, que esta cercanía podría de alguna manera superar la confusión entre nosotros. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. El calor entre nosotros era reconfortante, sí, pero también inquietante, como una sensación que yacía justo debajo de la superficie, esperando surgir. Y aunque nos quedamos así, tan quietos y silenciosos como la habitación a nuestro alrededor, sabía que este no era el final de la historia. Había cosas que ambos sentíamos, cosas que aún no podíamos nombrar, y no permanecerían ocultas para siempre. Después de un rato, Lucas levantó la cabeza y me miró, con el rostro serio. Mami, no sé qué hacer con estos sentimientos. No quiero que las cosas sean más difíciles para nosotros, pero tampoco puedo ignorarlos. Sus palabras quedaron en el aire como una pregunta que no se atrevía a hacer en voz alta. Tragué, mi mente acelerada mientras buscaba qué decir. Pero justo cuando abrí la boca, hubo otro golpe en la puerta. Ambos saltamos, sobresaltados, y nos miramos, tomados por sorpresa. El golpe fue firme, casi urgente, como si quien estuviera al otro lado supiera que algo estaba pasando. Sintiendo una repentina oleada de nerviosismo, me levanté y abrí la puerta. Bukele estaba allí de nuevo, con el rostro preocupado. María, disculpa que te moleste. Solo que, bueno, quería asegurarme de que todo estuviera bien. Parecías un poco rara antes. Miré a Lucas, quien nos observaba de cerca, con una expresión indescifrable. Traté de mantener mi voz firme mientras respondía, gracias, Bukele, pero estamos bien. Solo estamos pasando una noche tranquila. Bukele me miró, luego a Lucas, su mirada pensativa. Está bien. Pero recuerda, estoy justo al lado si necesitas algo. Después de que se fue, cerré la puerta y me volví hacia Lucas, quien todavía me miraba con la misma intensidad. Se levantó y caminó lentamente hacia mí, y sentí que mi corazón se aceleraba de nuevo. El aire entre nosotros estaba cargado con todo lo que quedaba sin decir, pero justo cuando me alcanzó, se detuvo. Su expresión cambió, como si estuviera luchando consigo mismo. Quizás no deberíamos forzar esto, mami, dijo en voz baja, su voz temblorosa. Quizás necesitamos tiempo. Asentí, mi corazón doliendo con los mismos sentimientos encontrados. Tienes razón, Lucas. Ambos necesitamos pensar bien las cosas. No nos apresuremos con esto. Él también asintió, y nos quedamos allí, cerca pero cautelosos, como si estuviéramos al borde de algo que no podíamos controlar. Era un final, pero también un comienzo, algo que no podíamos definir del todo. Y mientras él se alejaba a su habitación, me pregunté qué nos depararía el futuro.